iniciamos la grabación. Esto lo subimos a YouTube luego. Mostrar. Pantalla entera. Bien. Para confirmar, ahí me ven y me escuchan bien. Sí, Perfecto, era lo que quería escuchar. Bien. Genial. Buenísimo. Bueno. Ven ahí. Bueno, bien. Justo entrando más gente. Bien. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver, creo que teníamos que ver la clase pasada, bien, pero por problemas de conectividad no pude. Estamos entrando más a la parte del sistema de control, bien, que es la parte principal de la materia. Bien, estuvimos viendo un poquito de electrónica, bien, en las próximas clases vamos a retomar un poquitín de eso, pero es para que después ustedes tengan una noción, yo les voy a ir comentando en esta clase. Después, estuvimos viendo distintos tipos de sensores, bien, distintos tipos de actuadores comunes, bien, para el tema hidráulico, pero podrían ser otro tipo de actuadores, bien, motores o sistemas en general, otro tipo de equipos, bien, de aire acondicionado, demás cosas. Eh, y lo que nos queda ahora es la parte más principal, la parte del control, ¿bien? Porque nosotros vimos eh, objetos físicos que miden parámetros y objetos físicos que hacen acciones a nuestro sistema, ¿bien? Ese sistema, bien, lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, pero lo llamamos proceso o planta, ¿bien? ¿Cómo? Y después tenemos distintas cosas que ya estuvimos viendo, que les va a resultar un poco más fácil ahora en los videos, perdón, en las clases, porque saben qué es lo que existe. Yo les voy a ir nombrando las cosas y van a decir, ah, esto funciona así, ya se van a ir dando cuenta. Bueno, en sistema de control, bien, básicamente, pasamos en la parte principal, bien, es la de ordenar o dirigir o regular el comportamiento de un sistema. Bien, esto quiere decir, eh, si vamos en un auto, nosotros somos el sistema de control, sí, por más que sea autónomo el vehículo y bla, bla, bla. Eh, si vemos un auto enfrente, nosotros frenamos o aceleramos si tenemos el semáforo en verde o si lo tenemos en rojo, entonces haremos acciones con el auto para realizar otras acciones. Bien, apretamos el acelerador, el freno o el embrague o el freno de mano, bien, dependiendo qué es lo que hiciera. Bien, pero bueno, nosotros queremos un sistema de control algo inteligente o algo que me simule una inteligencia que me permita gobernar los distintos tipos de procesos que yo tengo. Bien, ustedes en la planta industrial tienen un montón de procesos distintos. Bien, o sea, máquinas que hornos, bien, que tienen que tener cierta temperatura, sistemas hidráulicos, maquinaria de corte, maquinaria de pegado, las de vulcanizado y demás cosas. Bien, hasta una cinta transportadora puede tener un sistema de control, que en realidad lo tienen. Eh, pero bueno, sería la parte principal. Entonces tenemos dos tipos, dos grandes, podemos dividir los sistemas de control en dos grandes grupos. Bien, uno son las de lazo de control abierto, bien, que es lo que vamos a empezar a ver primero, y los lazos de control cerrado. Bien, tienen una gran diferencia uno con el otro, que lo vamos a ver. Pero en la mayoría de los casos, bien, se utilizan sistemas de control cerrado porque tenemos mucho mejor dominio y control de nuestro proceso, bien, de nuestra planta. Y los de control abierto sí también son muy utilizados, pero van a ser distintas cosas, bien, o sea, pueden ser sistemas de control abierto. A ver. Un ascensor es un sistema de control cerrado. Una tostadora, bien, o una licuadora, o sistemas que nosotros lo encendemos, funciona, pero el resultado eh, que varíe mucho o poco no nos va a cambiar la vida. O sea, una licuadora nosotros la prendemos,
La licuadora gira la cuchilla y le da igual si corta hielo o si corta, no sé, verdurita o está licuando una sopa, ¿bien? Las aspas van a girar, tratar de girar a la misma potencia siempre, a la misma velocidad. Entonces, eso sería un sistema de control abierto. Un sistema de control cerrado, bueno, sería un ascensor o cualquiera de las maquinarias que tienen ustedes en el trabajo, ¿bien? Que están reguladas. Bien, entonces primero empezamos con los objetivos, bien, deben ser estables y robustos, bien, frente a perturbaciones y errores de los modelos, bien, errores de los modelos vamos a ver un poquito más adelante, creo que la próxima clase, y perturbaciones, bien, ser eficiente según el criterio de preestablecido enviado, evitando comportamientos bruscos o irreales, bien, de irreales de esto sería erráticos, además cosas. Les hago una pregunta a ustedes, ¿a qué ustedes pueden alegar a lo que es robusto y frente a perturbaciones, bien, y que sean estables? Díganme algún ejemplo ustedes, más que nada para que vayan interactuando. Ahí los pongo en el chat. Cosa. Eso estamos hablando de que no haya interferencias, lo de los filtros que hablábamos la otra vuelta. Bueno, puede ser lo de los filtros, pero si ustedes se imaginan, por ejemplo, se la pongo así, ustedes tienen un horno, bien, puede ser el horno de su casa, bien. ¿Cuáles son las interferencias que puede tener un horno? Bien. Pérdida de calor, por ejemplo. Bien, pérdida de calor. ¿Y cómo le producís esa pérdida de calor? Abriendo la puerta. Bien, es una perturbación. Entonces, ¿el sistema qué tendría que hacer si detecta que se abre la puerta? Sí, o cerrarla o poner una alarma de puerta abierta. Bien. Bloquearla. Bloquear. ¿Qué más podemos hacer? Para que no pierda calor. Bloqueo. Bien, De bloqueo. podemos bloquear la puerta. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer más con el horno en sí mismo? Levantar más la temperatura. Bien, levantar más la temperatura. Bien, para evitar que baje la temperatura abruptamente, entonces le subo detecto que está puerta abierta y le subo la temperatura y para evitar que pierda mucho el calor. Bien. ¿Algún otro sistema con alguna perturbación? No sé, a ver, díganme ustedes, ¿qué se les ocurre? El control de los burletes que estén bien, si es que tienen burletes. Bueno, los burletes estén bien. ¿Y algún otro sistema? Bien. Frente a perturbaciones. Que el suministro de gas, por ejemplo. Bien, que el suministro de gas. O sea, el suministro Bueno, correspondiente. ¿ustedes qué tienen? ¿Hornos eléctricos o hornos a gas? No, yo No, trabajo con nosotros gas no tenemos eléctrico. horno. Lo que tenemos son moldes, prensas. Ok. Bueno, a ver, en un molde, una prensa, ¿bien? ¿Qué perturbaciones podrías tener? Puede ser que, puede ser que algunos tengan como ventilación, más o menos me explico, los hornos, viste como si fuesen ventiladores. Ah, los convectivos, los hornos convectivos, sí. Sí, ya tan facultativo no llego, disculpa. No, sí, yo les digo, pero es Pero porque nada, nada. justo lo veo en el curso de Por cocina, ahí, ¿viste? por ahí eso haga que pierdas el calor, la temperatura. ¿Puede ser? Bien, sí, si tenés la puerta abierta y tenés ventilador abierto, prendido, perdón, sí, se te va a ir más rápido el calor. Pero por ejemplo, en un horno o en una prensa, ¿qué podría haber una perturbación? Por ejemplo. Que se corte el suministro de vapor. Y falta de suministro, pérdida de vapor, Bien, aire en la cañería, entonces bien, condensa agua. bien. Y consulta, ¿qué hace la máquina? Bien, frente a eso, no sé, se te acaba el vapor. Bien, no, detecta que no hay vapor. No, y tiene Le mete una alarmas, alerta. tiene alarmas de todo. Te tiene alarma. Depende de Bien. lo que pase, lo que dice. Tiene muchas alarmas. Bien. Pero, bueno, en algunos casos podría autocorregirse eso, bien, depende del costo del aparato, si vos lo pedís y no. Si está dentro de la tolerancia, sí se autocorrige. Bien ahí. ¿Y cómo hace eso? A ver, Está pregunto. seteado.
Bien, está seteado. ¿Y qué hace, por ejemplo? En eso, Está seteado, por ejemplo, en 220 Fahrenheit menos 5. ¿Sí? bien, Si cambian el rango ese, abre más la válvula y levanta la temperatura sin abortar el ciclo. bien, ¿Sí? bien, bien. Pero si baja más de esos 5 o 10 grados Fahrenheit, según lo que esté seteado, manda a abortar el ciclo y tira una extensión del ciclo para no ensuciar el molde. Bien, bien. Bueno, a eso es lo que explica Marcelo, es a lo que me quería referir bien en tema de las perturbaciones, ¿bien? El sistema puede autocorregirse en cierto grado, ¿bien? En algunos te tira alarmas directamente, sale por un poquitito por fuera y ya te tira una alarma, ¿bien? Y en otros se puede autocorregir, ¿bien? Que si hay alguna pequeña falla la puede corregir o evitar que el equipo se dañe, ¿bien? Pero por ejemplo, los más típicos que uno ve son los controles de temperatura, ¿bien? Entonces, yo puedo tener un horno, ¿bien? Y en el horno yo puedo setearle, no sé, 500 grados, bien, para hacer una pizza. Entonces yo le pongo 500 grados, entonces llega a 500 grados, se apaga el horno y cuando baja vuelve a prenderse, bien. O puede hacer un seguimiento, bien, de esa temperatura, entonces siempre te lo va a mantener a 500 grados, bien, por más que se abra la puerta, bien. Si yo tengo un horno pizzero súper industrial, bla, bla, bla. Cuando detecta que se abre la puerta, te sube la temperatura más para evitar que baje esa pérdida repentina de calor. Bien, o te lo va compensando, o mide la temperatura externa, bien, del horno, y te va a compensar si es un día más frío, va a perder más calor que si es un día caluroso, entonces va a ser más eficiente el horno en un día caluroso que en un día de invierno. Bien. Si se detecta una falta de gas o falta de presión de gas, puede abrir un poquito más el gas, o si hay un exceso, cierra el gas, bien, o demás cosas. Pero bueno, esto es lo que tiene ahí un sistema de control inteligente que va detectando eso. Entonces, pero ¿cómo detecta estas perturbaciones? Yo les voy preguntando así después Sí. cuando. Sí, dígame. Sí, o sea, lo que son las moduladoras de vapor que van comandadas por un IP. Un IP que funciona de 4 a 20, de 3 a 15 PSI. Y Ok. la válvula ¿Y qué, es de 3 pero a 15 PSI. qué lo mide? Eso lo va modulando con un control de temperatura que es una RT de una PT100. Pirómetro. Bueno, ¿y la La PT100 Sensor. qué es? PT100 te va mandando valores. Bien, ¿y Y esos eso valores qué le va son? diciendo al IP, manda más vapor, abrí más la moduladora para que ingrese más vapor en el circuito. Eso lo que va haciendo es modular la temperatura en circulación de vapor. Bien, Tiene una entonces. tolerancia de más o menos 3 grados, que Ujú. eso, bueno, le va diciendo, o sea, abrí más o abrí menos. Bien, entonces, pero ¿quién te manda esa información? Bien, para que te dice que sube o baja la temperatura. Eso viene desde una RTD, una PT100. Bien, ¿y la PT100 qué es? Está tomada en el Es un suministro, sensor. un Es un sensor de sensor. temperatura. Esa es la palabra que quería buscar. Vamos con palabras Sí, sí, sencillas. Es un sensor. Bien, el sensor te va a sí, medir sí. datos. Bien, puede medirte caudal, temperatura, lo que sea. Bien, ese caudal, temperatura, lo que sea, va a ir a un controlador. Ese controlador es el que va a tomar las decisiones que vos me estás nombrando. Que te abre, te baja las válvulas, bien, o Sí, espera, o espera. Bien, y después ese controlador va a hacer algo. Bien, ¿qué es lo que vos pensás que va a hacer? Me lo acabas de el decir. controlador, Claro, el controlador, ¿qué va a hacer? Recibe información el controlador. Bien. sí. ¿Y qué va a hacer el controlador? Y acciona. Bien. ¿Qué puede accionar? Y acciona lo que estábamos hablando antes, que por ahí te abre más una válvula, Empieza a modular la empieza a temperatura. modular y empieza a buscar Bien. O sea, que básicamente te va a abrir Una una la válvula. temperatura. Te va claro. a abrir una válvula de vapor. Bien. Vamos Claro. así sencillo. Entonces, esperen que dibujo. Después, esto lo vamos a hacer de vuelta en un dibujo todo, pero quiero llevarlo a algo que ustedes lo entiendan. Después, cuando les explico, me van a entender perfectamente. Denme un segundo que les abro para hacer un dibujito. Ahí abrió. Un segundo. Porque justo.
Bien, entonces, bien, les hago dibujito rápido. Esperen que justo es. Olvídense, ni quiero abrir el chat. Círculo. Bueno, una caja, bien. Tenemos el caño, bien, que va a venir el conducto de vapor, bien. Vamos a tener un sensor, bien. Después vamos a tener una cajita, bien, negra, que es el CD control. Bien, horrible mis dibujos, y después vamos a tener una válvula que sigue, bien, y esta válvula va a estar conectada. Bien, entonces acá tenemos algo súper básico. Vos me decías, tengo el caño de vapor, bien, que va a circular el vapor por dentro. Entonces va a detectar que el... Esperen que lo hago más realista. Ahí. El vapor viene en esta dirección, bien. Entonces yo senso que baja la temperatura del vapor, bien. Entonces esto va a ser sensado por la PT100, bien. Esto va al PLC o al control mediante un protocolo, puede ser 420, algo neumático, por códigos IP, por lo que sea, bien. No nos importa, pero llega a una cajita que va a ser el PLC, bien, el control. El control va a tomar una decisión. Che, dice, si está muy bajo la temperatura, ¿qué puedo hacer? Se abre. Abrir la válvula. Abro la válvula. Abrir más la válvula. Abrir más la válvula. Entonces abrís más la válvula y acá va a empezar a aumentar la temperatura. Bien. Entonces, la condición de vapor. Entonces, bueno, yo tengo que tener como una temperatura acá de cierta temperatura. Yo se los dibujo acá. Bien, entonces la temperatura va a venir en azul y estaba abajo, ¿no? Después yo le pongo a abrir la válvula y va subiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando sube la temperatura demasiado? Se pasa. Manda a cerrar. Manda a cerrar. Entonces manda a cerrar y después baja la temperatura, va bajando. Y después, cuando ve que bajó de cierto valor, le dice abrite de vuelta la válvula, ¿bien? Entonces siempre va a tratar de mantenerse dentro de un cierto parámetro. Bien. ¿Cómo? Va a buscar de modular. Claro, va a buscar... A ver, la palabra que vos estás diciendo está bien, bien, pero lo que quiero usar yo es... La palabra sería estar en estable, bien, sería... Estabilizar la temperatura. En realidad lo que hace es controlar. ¿Cómo? Lo que hace es controlar. Claro, lo que hace es controlar. O sea, todo esto, bien, justo es en blanco, pero bueno. Todo esto, bien, va a ser la parte de control. Nosotros estuvimos viendo en las primeras clases los sensores, bien, cómo funcionan distintos tipos de sensores. Vimos que pueden ser variados como los colores, bien. Después vimos un poquitito que hay protocolos como para mandar esta señal. Después hay muchos más. Y después vimos un poco de válvulas, bien, que nos va a permitir abrir y cerrar. Pero esto puede ser válvulas, puede ser motores, ventiladores, bien, distintas cosas. Bien, y después el control. Pero bueno, en esta clase vamos a empezar a unificar todos estos conceptos. Bien, entonces, lo que nosotros queremos hacer es esto, es estabilizar nuestro sistema. Si no, nosotros le decimos, che, tenés que estar en 300 grados, bien, trata de mantenerte en esos 300 grados, bien. Entonces, va a medir, va a analizar la temperatura, ¿está por encima o está por debajo de lo que yo quiero, lo que tengo seteado, bien, que son 300 grados? No, está por debajo. Bueno, abrí la válvula. Entonces abre la válvula. Te pasaste, macho, cerrá la válvula.
Y así, esto puede ser muy rápido o puede ser muy lento. Bien, va a depender mucho del proceso que nosotros querramos hacer. No es lo mismo calentar un horno, bien, mantener la temperatura de un horno, que es un sistema bastante estable, porque si abrís la puerta 10 segundos de un horno en 300 grados, no se va a enfriar 70 grados de un segundo para el otro. Bien, ahora es otra historia si yo tengo un control, un centro de control numérico, que el carrito se mueve a, no sé, 3 metros por segundo, que es una velocidad bastante alta para algo, que básicamente casi en medio segundo te podría recorrer la máquina, podría causarte daño, bien, a las personas. No es lo mismo eso, bien, que la velocidad del control. Entonces va a haber controles que, si bien lo que les voy a explicar es general, también va a cambiar mucho la velocidad en que pasa esto. Bien, entonces vamos a ver algunas cuestiones de perturbaciones y todo eso, pero está muy relacionado con el sistema que nosotros queremos analizar. Bien, no va a ser lo mismo un horno para ustedes, o una prensa o algo que se mueve muy lento o que tarda mucho tiempo en calentarse o en enfriarse, que algo que va muy rápido. Bien, un brazo robótico, no sé, alguna máquina que esté trabajando a alta velocidad, bien, o cintas transportadoras o demás, que las perturbaciones pueden ser muy rápidas y catastróficas, bien, que algo que es mucho más lento en el tiempo, bien, no sé, el aire acondicionado en una oficina, bien, o sea, la temperatura no sube y baja tan abruptamente, bien. ¿Les queda claro esto, más o menos? Sí. Bien, Sí, sí. bien. Entonces, nuestros sistemas de control tienen que ser estables y robustos a las perturbaciones. Estas perturbaciones, recién las mencioné, que pueden ser muy rápidas o lentas en el tiempo, y va a depender del sistema. Errores de los modelos. Bien, estos errores de los modelos lo vamos a ver en las próximas clases, en las clases subsecuentes, que es básicamente que serían: nosotros planteamos una cosa, que nuestro proceso funciona de tal forma, y cuando llegamos a la realidad, bien, resulta que no. Bien, o sea, resulta que no es nada de lo que nosotros imaginábamos, o tiene parte de realidad, pero hay cosas que nosotros no contemplamos. Bien. Después, ser eficiente según el criterio preestablecido, bien, evitando comportamientos bruscos y inestables, bien. En esto es que les digo, no sé, en un horno, prender y mandarle el gas a tope, que explote la válvula y te tire todo el gas en un segundo, bien. O que si bien está en 300 grados, le pusiste el horno, bien, y que de la nada te diga no pasó nada y te dice, ah, subo 500. No, porque, y bueno, no. Entonces, busque cosas que no existen, bien, o tenga fallos. Entonces eso tiene que ver mucho con los modelos y demás. Después lo vamos a charlar. Bien, entonces tenemos clasificación de sistema de control. Bien, tenemos sistema de control lazo abierto. Bien, son aquel que el sistema de control no tiene efecto sobre, perdón, en el cual la salida no tiene efecto sobre el sistema de control. Bien, esto significa que no hay una retroalimentación hacia el control. Bien, ¿qué sería esto? En la parte anterior que yo les mostré, o sea, no tengo un sensor de temperatura, yo abro la válvula por cierta cantidad de tiempo y cierro la válvula después de 15 minutos. Y con eso yo digo, ah, sí, debe tener tal temperatura. El control ni sabe que tiene que abrirlo cada 15 minutos. Bien, ¿por qué? Porque me programaron así. Ahora es otra cosa ya tener un sensor, medir y abrir o cerrar la válvula cuando es necesario o cuando veo que hay una pérdida de temperatura. Bien. Entonces un ejemplo puede ser una lavadora automática. Bien, o sea, yo pongo el programa y va a ciclar por los distintos programas, que es lavado, enjuague, bien, en la parte de suavizante, centrifugado, y ya está, y te dice la ropa está limpia. Vos lo sacaste y la ropa sigue sucia. ¿Y por qué? Porque tenía muchísimo barro. Bien.
Entonces, otra cosa sería algo más inteligente que va midiendo la limpieza que tiene la ropa. Entonces, hay sistemas que no vale la pena tener un sistema de lazo cerrado y hay otros sistemas que deben tener un lazo cerrado, pues si no, no podrían funcionar. Bien, o si no, el otro una tostadora. Bien, vos le pones la tostada, te dice, lo pones en 5 y sabes que te gusta en 5 el pancito porque te sale justo el doradito que vos querés. Pero la tostadora no va a saber que la tostada está hecha o no está hecha. Va a ser totalmente distinto si vos pones la tostada que salió del freezer que la tostada que vos le pusiste que estaba fresquita y la sacaste del pan del día. Bien, van a ser dos cosas distintas. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, en un sistema de control abierto que es algo que se cumple un ciclo de tal de determinada manera, no importa nada. Claro, no te importa el resultado. O sea, sí te importa, a nosotros como seres humanos, nos importa el resultado. Pero no va a variar mucho si, no sé, por ejemplo el de la tostadora. Si yo meto el pan congelado o meto el pan del día fresquito, te lo va a tostar igual. Va a tener más tostado y en el otro apenas se va a tostar. Va a estar tostadito, por así decirlo. O va a estar tibio, por así decirlo. Por eso, entonces, Sí, no te el importa eso. sistema de control lo voy a tener que hacer yo, digamos, no lo va a hacer el Claro, aparato solo. no lo va a hacer el aparato solo. Bien. Entonces, se caracterizan por ser sencillo y de fácil mantenimiento. Bien. Ustedes en la planta, por lo general, hay sistemas de control abierto. Bien. Distintos sistemas. Pueden ser a veces cintas transportadoras. Vos pones la cinta, la prendés y le da igual si lleva cosas o no lleva cosas. Funciona siempre. Bien. La salida no se compara con la entrada. Bien, esto vamos a ver. Ser afectado por perturbaciones. Bien, las perturbaciones las afectan muchísimo a estos sistemas. Porque, por ejemplo, como no mide la entrada con la salida que es lo que yo quiero. Bien, por ejemplo, volvemos al tema de la tostadora. No te va a medir la temperatura con que arranca la tostadora. Vos le pones y te va a correr el programa. Bien. La precisión depende previa a la calibración del sistema. Bien. Y son eficientes en los sistemas de control automático. Perdón, son eficaces en los sistemas de control automático. Bien. Entonces, la eficacia sería que cumplen lo que están prometido, bien, del sistema, pero el resultado no va a ser siempre el mismo, exactamente el mismo. Bien, va a haber una variación en el tiempo y de acuerdo a las condiciones del sistema. Bien, entonces, hay un diagramita, van a haber muchos de estos tipos de diagramas que son la entrada, el control, la planta o el proceso y la salida. Bien, a ver, en una lavadora, bien, yo se lo pongo así porque era justo el ejemplo que está acá. Es el chiste fácil, diríamos. Entonces, yo pongo la ropa, todo sería la entrada de coso, entrada del agua y todas las demás cosas. El control es el programa que tiene la lavadora, bien. Y la planta o el proceso. La planta del proceso va a ser el tambor que va a recibir el agua todo y que tiene la lavadora en sí misma, bien, el mecanismo, bien, que tiene motores, toda la entrada del tambor. Puede haber ropa dentro como puede no haber ropa dentro. Puede haber ropa que esté bastante limpia o puede haber ropa que esté bastante sucia. Bien, es indistinto. Y después la salida, bien, la salida es, terminó el ciclo y vos sacás lo que hay dentro del tambor. Bien, lo mismo puede ser por un montón de procesos. Bien, esto espero porque se los digo así que es algo sencillo. Y después tenemos los sistemas de lazo cerrado. Los sistemas de lazo cerrado sí, también son muy comunes. Bien, entonces los sistemas de lazo cerrado lo que permiten es tener un cierto control, bien, con respecto a la salida de lo que yo deseo, bien. Después hay distintos modelos de sistema de lazo cerrado, que eso lo vamos a ver creo que en la última unidad. Que son distintas aproximaciones de nosotros lo que queremos. Pero básicamente el sistema de lazo cerrado es
cualquier hornito eléctrico sencillo, vos le pones que caliente a 250 grados y más o menos te van a calentar a 250 grados. Bien, no se van a exceder de los 250 grados, pero tampoco van a estar por muy debajo de los 250 grados. Puede estar 220, 200 grados, bien, dependiendo. Entonces, pero bueno, tiene un sistema que te permite cortar el proceso, bien, y mantenerlo en el tiempo, en un valor promedio de 250 grados. Va comparando. Disculpen. Esta comparación, ¿cómo creen que la hace? ¿Cómo obtiene la información de la salida el sistema de lazo cerrado? Les pregunto. También con sensores. Sí, la única forma es con sensores. Con el timer de tiempo. El timer de tiempo sería el programa en este caso. Bien, si vos controlas por tiempo, o sea, si vos controlas por tiempo, básicamente lo estás programando, quédate prendido tanto, pero en ese periodo puede que, no sé, si vos prendes el hornito, no haya electricidad y te estuvo 10 minutos Ah, prendido al pedo. prendido al pedo, o sea, girando el reloj, pero no te prendió el horno. Bien, entonces el timer sería más que nada una programación, bien, más que otra cosa. El otro es la temperatura, vos le seteás la temperatura. En el caso de ustedes, no sé, el vapor o demás cosas. Por lo general el tiempo en el Sí, proceso... no, pero yo te decía, para mantener, vos pones 250 grados el hornito. Pero Ujú. ¿cómo mantenés los 250 grados? Tenés que darle un tiempo para que se mantenga, porque si no, No, por lo ejemplo, pusiste, hay hornos que vos dice encender continuo, son ¿viste? fijos. Claro, tiene una Ah, posición fija de siempre encendido. está Bien. bien. Pero sí, está bien vos. Capaz que hay hornos, yo los he visto, que vos le O pones sea, y... claro, el mío lo tengo que programar con el timer para que se mantenga. Claro, o sea, vos tenés que darle un timer, un tiempo para que funcione, ¿bien? Pero sí, Claro. hay otros que vos los podés dejar prendidos, ¿bien? No, está bien, está bien. Pero bueno, vamos a más usos generales. En su prensa también ustedes tienen un programa o en cualquier maquinaria, estate tanto tiempo, ¿bien? Pero si nosotros queremos ver la salida, bien, medir la salida sería medir el resultado que nosotros queremos, tenemos que hacerlo con algo. Y siempre son con sensores, bien. Los sensores pueden variar, pero ustedes ya lo vieron. Para un hornito, el sensor es un pedacito de chapa que se dobla por la temperatura y uno va regulando esa curvatura, bien ese bimetálico, de acuerdo a la temperatura que va a tener el horno. Y con eso ya cuenta como un sensor. No es lo más preciso, no te va a decir está a 222,5 grados, pero te va a marcar y más menos 210, 220, más menos 5, 10, 20 grados. Entonces tiene un margen de error muy grande, pero para hacer una pizza más 5 grados, menos 5 grados, 20, no te va a cambiar nada. Bien, entonces es eso. Entonces, son complejos, bien, y amplios en la cantidad de parámetros. Bien, estos parámetros pueden ser un solo parámetro mínimo que yo puedo medir o cientos de miles. Bien, no es lo mismo medir el parámetro de una temperatura que de una máquina industrial que capaz que hay que medir 5, 10, 100, 200 parámetros que medir un cohete que va a despegar que tiene miles y miles de parámetros que tiene que medir. Bien, la salida se compara con la entrada para realizar el sistema de control. Bien, va analizando, che, yo quiero estar en el hornito eléctrico, bien, a 250. Entonces va midiendo constantemente el sistema y mide hasta que llega a 250 o alrededor de 250 y va. Deben un segundito. Ok.
Denme un segundo. Un segundo. No, deje. Después lo veo. Bueno. Bueno, son más estables entre las perturbaciones, bien, y variaciones internas del sistema. Ejemplo, un sistema de control de lazo cerrado sería un calentador de agua, bien, un termotanque. Bien, yo les apliqué el horno, pero es exactamente lo mismo. Van a haber diagramas muy similares a estos, bien. Tienen un valor de referencia, este valor de referencia es lo que nosotros seteamos, bien, puede ser temperatura, una velocidad o algo. El error medido va a ser, en nuestro caso, después lo vamos a ir mirando un poquito mejor, es qué tan lejos estoy ahora de donde quiero estar. Bien, entonces, por ejemplo, en los autos con velocidad crucero, bien, ustedes los habrán visto, yo no me subí, el que se subió, felicitaciones. Ustedes le setean la velocidad crucero del sistema y le dice mantenerme la velocidad en 120 grados, 120 kilómetros por hora. Bien, entonces uno lo deja y no tiene que apretar más el acelerador. Bien, solo tiene el piecito en el freno para frenar cada tanto y va. Entonces, si hay una subida o hay una bajada, el sistema se va a ir manteniendo. Va a tratar de mantenerse en 120 kilómetros por hora. Entonces va midiendo constantemente con el tacómetro a qué velocidad va. Entonces yo digo 120 y va midiendo a 110. Bueno, aprieta un poquitito el acelerador para llegarse ahí. Bien. Si ve que el sistema está en 125, bueno, deja de apretar el acelerador para que se vaya frenando solito. Bien. Después, ese va a ser el control. Bien. Y en la entrada del sistema. La entrada del sistema, bien, el sistema que va a ser el auto mismo, bien, todo el motor, el complejo de transmisión y demás. La salida del sistema va a ser, bueno, el movimiento de las ruedas, bien, y en el movimiento de las ruedas nosotros vamos a utilizar un sensor, en nuestro caso un tacómetro, para medir la salida, en qué velocidad está yendo. Esta información se va a retroalimentar y va a tomar, bien, el error medido va a ser a qué velocidad quiero estar menos a la velocidad que estoy, bien, y ahí va a tomar el error medido, bien. ¿Se entiende un poco? Tranqui, si no lo entienden a la primera. Sí, sí. Bien, ¿alguien no lo entiende? Ok. Sí, se entiende, profe. Ok. Bueno, en los controles industriales, bien, esto los sistemas de lazo cerrado, bien, ya nos venden una cajita, bien. ¿Lo puede realizar el PLC? Sí, lo puede realizar el PLC y muchas veces se utiliza el PLC. Ahora, después nosotros podemos comprar y te venden PIDs, bien, el PID después vamos a ver, hay distintos sistemas. Ustedes lo conocen, capaz que lo conocen como PID, si alguno vio en la planta. Pero bueno, es un sistema de control. Es la cajita que va a ir pensando y va a ir midiendo los datos de entrada y va a hacer las acciones para las salidas. Entonces va a tratar de mantenerse en un punto que nosotros queremos. Bien, esto puede ser algo sencillo para unas temperaturas o cualquier otra cosita sencilla. O podemos tener un PLC. O podemos tener un sistema mucho más grande y más complicado. Bien, pero el PID por lo general es de los sistemas más sencillitos que hay. Bien, es como más útiles y sencillos y que logran lo que tenemos. Entonces, eso era lo de la clase pasada. Lo de esta clase sería las funciones transferencia. Bien, las funciones transferencia. Bien, básicamente es cómo se va moviendo mi proceso en el tiempo, ¿bien? O sea, cómo es la realidad, ¿bien? Y lo que les va a hacer la función transferencia es lo siguiente. Nos va a pasar la función de transferencia es de un estado a otro del proceso, ¿bien? Si yo tengo un horno apagado, ¿bien? Y le seteo, ¿no? Que la temperatura sea 200 grados, ¿bien? La función transferencia va a ser eso.
de estar en reposo a temperatura ambiente a pasar a estar a 200 grados, que es donde yo quiero estar. Entonces, todo ese proceso de estar entre 0, temperatura ambiente, y 200 grados, eso es la función transferencia. Bien, la función transferencia puede ser rápida o lenta. Bien, va a ser más empinada o más aplanada. Bien, una cuestión sería que la temperatura se va perdiendo en el tiempo. Bien, o yo le seteo que baje muy lentamente la temperatura, o no sé, se abrió la puerta y va a haber una caída de temperatura, bien, relativamente rápida, entonces tengo que, ¿cómo se dice? Oponerme a ese cambio, bien, no me salía la palabra, reaccionar a ese cambio, bien. Entonces, una función de transferencia de un modelo matemático, es un modelo matemático que a través de un cociente relacionando la respuesta del sistema, bien, con la señal de entrada, bien, nos va a permitir sacar, bien, esta función. Bien, básicamente es qué es lo que pasa en la salida sobre qué es lo que pasa en la entrada, bien. En la teoría de control a menudo se usan las funciones de transferencia para caracterizar las relaciones entre entradas y salidas de los componentes y o sistemas que describe mediante ecuaciones diferenciales, bien, lineales e invariantes en el tiempo. Bien, no vamos a entrar en esa cuestión matemática, bien, porque lo pueden resolver ustedes. Primero que lo pueden resolver ustedes, bien, pero se vuelve mucho y bastante confuso, y para lo que ustedes necesiten en el día a día, lo que ustedes van a ver es compran dispositivos. Bien, esto se da mucho más en la parte de ingeniería porque nosotros tenemos que saber diseñar los dispositivos para el control, pero en la industria se compran los PIDs, bien, y después ustedes lo programan. Y que la programación es poner un par de valores sencillos que después se los voy a ir mostrando, y con eso ustedes ya resuelven el 98% de los problemas, bien, porque ya está casi todo resuelto con estas metodologías. Bien, entonces lo que vamos a ver es un diagrama, bien, que es exactamente el mismo que este, nada más que tiene partes matemáticas, bien, que es la entrada, bien, la parte de control, bien, el proceso mismo, la salida, y el HS es la parte de la medición, bien, es cómo representamos nuestra medición y nuestros efectos en el tiempo, y cómo retroalimentamos nuestro sistema. Esta parte de la retroalimentación, que es lo que hace, digamos, hincapié en el lazo cerrado, es lo que nos permite obtener esa ventaja de saber dónde estoy, hacia dónde quiero ir, y puedo ir gobernando el sistema, bien, llegar a donde yo quiero. Bien, si no es como que yo me pongo a caminar y sigo derecho, 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 y me voy a encontrar con paredes, calles y demás cosas. Y otra cosa es ir navegando la ciudad. Bien. ¿Se va entendiendo un poco más qué es entre lazo abierto y lazo cerrado? Más. Sí, profe, se Ok. entiende. ¿Dónde te perdiste? El que dijo más. ¿O qué es lo que no comprendes? No, me perdí en el diagrama este que está explicando ahora. Veníamos bien hasta acá. Bueno, esto básicamente es esto mismo, bien, nada más que escrito con ecuaciones, bien. Esto R sub S, E sub S, C sub S, H sub S, G sub S, bien, van a representar la simplificación de ecuaciones. Estas ecuaciones, bien, van a estar dadas por su sistema que quieren analizar. Bien, en relaciones principales, digamos, sería todo lo mismo. Bien, yo puedo hacer que, no sé, una máquina que me caliente el café a la mañana y me lo deje a la temperatura justa, bien, o un sistema de control numérico que me llegue a cierta posición el torno, bien. ¿Cómo se van a controlar? El sistema es totalmente el mismo. Lo que van a cambiar son las ecuaciones, bien. Una cosa, voy a tener ecuaciones específicas para controlar la temperatura del agua y del café, bien, y voy a tener otras ecuaciones, bien, específicas para controlar un centro de mecanizado, bien,
O sea, la mecánica en los movimientos en centro mecanizado. Todas esas ecuaciones, el proceso, como el proceso es el mismo para el control, yo lo puedo ir representando como esto, R sub S, E sub S y todo eso. Entonces, R sub S va a ser una ecuación, E sub S va a ser una ecuación. Puede ser muy cortita o muy grande, ¿bien? Todo esto de las ecuaciones se van a ir resolviendo y después me va a quedar esta ecuación chiquitita, ¿bien? Muy simplificada, que es H sub S, ¿bien? Esta H sub S después es un choclo gigantesco, yo se los digo, porque lo tuve que hacer. Son ecuaciones larguísimas que tienen un montón de parámetros de entrada y un montón de parámetros de salida, ¿bien? Y con esa ecuación, ¿bien? Que te va a quedar acá, yo puedo modelar mi sistema, ¿bien? Van a ser las cosas que yo modelo en mi sistema. ¿Qué van a entrar en estas ecuaciones? Yo no se las voy a pedir que hagan las ecuaciones, ¿bien? Pero para que sepan que existen. Lo que entra en estas ecuaciones son las posibles perturbaciones, cómo reacciona, por ejemplo, en H sub S, cómo reaccionan los sensores, bien, en el tiempo. No va a ser lo mismo un sensor acústico que tiene que reaccionar en poco tiempo que una PT100 que puede variar la temperatura de un segundo a otro, bien, pero muchísimo, puede pegar un salto de 200 grados en un sistema de un segundo a otro y el sensor ni se inmuta hasta que el sensor se caliente y llegue a la temperatura, estabilizarse, todo eso va a tardar un tiempo. Entonces, todo eso lo puedo ir caracterizando en nuestro sistema, ¿bien? La velocidad de actuación de una válvula, qué tan rápido o tan lento puede hacerse una válvula, abrirse o cerrarse una válvula, ¿bien? Y demás cosas. Puede ser una válvula que se abra muy lento o una válvula que se abra muy rápido, ¿bien? Todas esas, eso yo lo puedo poner en ecuaciones matemáticas y caracterizar mi sistema. Una vez que tengo caracterizado mi sistema matemáticamente, yo lo puedo probar matemáticamente, simular en la computadora. Y no tengo que andar comprando 25 válvulas distintas y probar, que me puede costar un fangote de guita, ¿bien? Y esta válvula va mejor acá, ¿bien? No voy probando. Esa es la diferencia entre que pasaría, ¿bien? En alguien que está inventando las cosas, ¿bien? Y va probando a prueba y error, que no está mal, pero es un derroche de energía y materiales que no está bueno. Y utilizar la otra, que es la matemática y la parte de diseño, es, bueno, yo analicé todo el problema, pude resolver, y después cuando pruebo me puede funcionar en la primera o me puede funcionar en un par de intentos. Tengo que ajustar mis cosas, ¿bien? Pero no se preocupen por estas ecuaciones, ¿bien? Estas ecuaciones van a ir variando de acuerdo a los sistemas que ustedes quieran. No va a ser lo mismo un horno, una prensa industrial o, no sé, una cinta transportadora. Bien. Entonces, capaz que esta diapositiva tenía que estar mucho antes. Tenemos variables, bien, entonces tenemos variables, partes dinámicas de nuestros sistemas, bien, que la reacción de nuestro sistema, bien, puede sufrir muchas cosas, de tanto subida o bajada de temperatura, bien, en este caso, bien, se abre o se cierra una puerta, o no sé, se enfría por algún agente externo o demás cosas, bien, y después tenemos los periodos estacionarios. Los periodos estacionarios es donde las perturbaciones que tiene el sistema son mínimas, bien, o no hay perturbaciones, bien, para que sea estacionario, o hay un pequeño margen de cambio mínimo. O sea, a ver, si yo tengo un horno que tiene que calentar a 1500 grados y que varíe la temperatura en 20 grados, no le va a pasar nada, está estacionario. Ahora, si tengo un horno que tiene que llegar a 1500 grados y la temperatura varía de 200, 300 grados de un instante a otro, bueno, eso sí es un sistema bastante dinámico, bien, que les puedo decir. Bien, ¿se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí. Bien, y después Sí, sí, bueno. Bien, perfecto. Entonces después por último de esta clase sería el tema de la referencia. Bien, la referencia a esto es el set point. El set point ustedes lo conocerán, lo habrán alguna vez tocado, que es lo que yo les decía al principio, es, volviendo a la parte ofensiva, es la referencia. Bien, es lo que yo quiero. Si quiero en un horno que esté a tal temperatura, yo le digo, horno estate a tal temperatura. Yo le muevo un dial o le programo un numerito para que aparezca a 200, 500 grados. Lo mismo pasa para el control del auto
o la velocidad de un motor de una máquina o de un robot. Bien. Entonces, seguimiento de la referencia. Lo que va a hacer el seguimiento es el sistema. Bien, después vamos a ver distintos modelos de sistema. Lo que nos va a hacer es que también nos sigue esa referencia. Hay modelos que nos siguen muy bien la referencia, pero tienen muchísimo movimiento en el medio. Y hay otros que no es tan buena la referencia, pero sí son más eficientes a la hora de actuar. Bien. O menos eficientes a la hora de actuar, pero son más rápidos. Bien. Hay una variedad interesante de formas de control. Bien, después lo que vamos a ver es PID como el último, proporcional integral, proporcional derivativo, bien, parte integral, parte derivativa, parte proporcional de un sistema. Bien, eso lo vamos a ir viendo en clases subsecuentes. Bien, entonces, básicamente lo que nos dice la teoría de la parte de seguimiento de la referencia es: para lograr seguir la referencia se debe analizar la señal de error. Bien, la señal de error esta que yo les estoy comentando es medir el punto en donde estoy menos el punto de donde quiero estar, bien, menos el punto de donde estoy ahora. Bien, entonces ese error puede ser grande o puede ser chiquitito. Bien, y eso yo lo puedo programar. Qué tan grande o tan chiquitito yo quiero ese error. Si obtenemos las funciones transferencias entre la señal de error y la referencia, se obtiene la siguiente. Bien, te va a hacer que el error, bien, va a ser 1 sobre la referencia sobre todo eso que está abajo. Bien, realmente lo que se quiere es que E sea 0, bien, en el tiempo infinito. O sea, que el error sea 0 significa que si yo le digo que al horno que se quede en 350 grados, que el horno esté a esa temperatura de 350 grados. Bien, entonces si yo hago 350 grados, que es donde quiero estar, menos 350 grados, me va a dar 0. Bien, me puede dar negativo. Si me da negativo es que me pasé. Si me da positivo es que todavía me falta un poquitito. Esa es la tolerancia, que le da más o menos. Esa va a ser la tolerancia. Si ustedes alguna vez tocaron alguno de estos controles, van a ser la tolerancia de error que tiene. Que eso vos lo podés programar. Bien, tenés el set point, que es donde vos querés estar. Bien, por ejemplo. Y después la tolerancia de error es qué tanto vos querés que se mueva dentro de esa tolerancia de error, o si se pasa, bien, activate o desactivate algún relé o alguna cosa. Bien. Bien. Bueno, entonces para poder garantizar que el error sea 0, bien, tendríamos que tender nuestras funciones a infinito, bien, o sea que en infinito, en un tiempo muy lejano, va a tender ese error a 0, sí va a tender a 0, pero en la realidad es que siempre existe un error y tenemos que convivir con ese error. Siempre tratamos de llegar a 0, bien, pero siempre vamos a tener un error y ese error lo podemos ir subsanando. Los distintos sistemas van a tener un grado de error mayor o menor, o se van a mover dentro de ese Por eso error. la mayoría de las mediciones tiene una tolerancia. Claro, No lo podría calcular. claro, o sea, no hay un error específico. O sea, este error que yo le estoy comentando, bien, como estás diciendo vos perfectamente, es matemático, pero en la realidad todo tiene un error. O sea, vas a tener un error en el sensor a la hora de la medición, bien, porque ustedes lo vieron, yo se los mostré. Bien, después vas a tener errores, bien, en la parte de la comunicación, bien, porque vas a tener un tiempo que va a transcurrir esa comunicación. Vas a tener errores en la parte del accionamiento, bien. ¿Por qué? Porque la válvula o el sistema que yo quiero controlar se puede mover más o menos rápido. Bien. Todos esos errores se van a ir sumando y siempre me van a generar un error. Bien. Entonces capaz que me da 0 el error, pero después vos lo medís con otra cosa, no sé, mido y me dice la temperatura del horno está estable y yo mido con un termómetro de mucha precisión. Y me va a decir, no, pará, acá el horno no está en 350 como lo pusiste, está en 325, bien. Hay 5 grados de error, bien. Entonces es eso. El error nunca va a ser 0 en la vida real.
pero tenemos que tratar de tender de llevarlo a cero. Bien, entonces hay muchas cosas que nos van a afectar este tipo de errores. Por ejemplo, en los sensores de caudalímetro, depende qué tipo de sensor sea, va a interferir bien en el funcionamiento normal de la planta, del proceso, porque tiene que perturbar el caudal que hay pasando por la cañería. O el sensor tiene un cierto grado de error a la hora de medir, bien, más menos tanto, qué porcentaje, bien, o demás cosas, bien, los termómetros también, errores de conexión, ruidos externos, bien, pero básicamente sería esto. ¿Alguna duda? No, no. No, todo bien. No sé quién está, los perritos. Creo que era ese. Ahí está. ¿Alguna otra duda? ¿Cuestiones? Es más que nada todo como bastante introductorio para que ustedes sepan que existe. Que eso es importante, saber que existen las cosas. Después uno va, las busca en los libros y resuelve los problemas. Bien.